hay mansiones de victoria. En su santa mano preparó ¿para qué? Espero mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. ¿Ya se acuerdan que cantan ustedes? Con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones en esta noche. Sean bienvenidos cada uno. Esperamos que se sientan bien, que estén en salud, que estén animados por haberse reunido con nosotros en el culto de oración. Los que no pudieron, rogamos al Señor que les dé la oportunidad de poder conectarse y de orar junto con nosotros. Estamos más que agradecidos con el Señor por su amor y misericordia y la oportunidad que nos da de nosotros poder estar reunidos compartiendo la palabra de Dios con usted y con los que están en pantalla en sus casas. Y esto es una alegría de parte nuestra poder depender de estos medios por los cuales estamos transmitiendo la palabra del Señor. Sabemos que estamos en medio de una pandemia y están guardándose en sus casas, y a través de estos medios nos estamos proyectando. Gracias a Dios por las redes donde proyectamos los mensajes. Gracias a Dios por los aparatos, los equipos que Dios utiliza para que usted y yo podamos ver la palabra de Dios, las cosas productivas del Señor para nosotros. Eso es una bendición realmente del Señor. En un tiempo no tuvimos esto y ahora sí lo tenemos. Estamos más que contentos por las bendiciones que Dios nos ha traído, a pesar de la pandemia y las cosas trágicas que hemos vivido en estos últimos tiempos. Pero el Señor ha sido bueno de todas formas y lo podemos ver a diario. Amén. Vamos a orar antes de empezar con nuestro mensaje de hoy y el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Amante Dios y Padre bueno, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, porque usted es un Dios bueno. No merecemos nada, Padre Celestial, pero tenemos tu amor que es suficiente y es todo, Señor. Aunque no lo merecemos, Padre, usted nos libra de todo mal. Aunque no merecemos, Señor, usted nos pone a vivir cómodos y contentos, Señor. Miramos a nuestro alrededor y vemos tantas bendiciones que usted nos da. Ayúdenos, Señor, a alejarnos de las cosas que nos hacen pecar y de aquellas cosas que nos alejan de Dios, del Espíritu Santo, Señor, de tu palabra y de cada cosa que es acercarse a ti, Señor. Bendíganos, Padre amado, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir, por favor, a ver en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a leer allí, dice la palabra del Señor, dice allí: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este pasaje de hoy vemos cómo entra la desobediencia y el pecado en contra de nuestro Dios, el Creador. El primer pecado registrado registrado en la Biblia que fue cometido, fue hecho por Satanás, quien lleno de soberbia quiso ser igual a Dios. No hay nada más allá de Dios, pues por eso dice la palabra del Señor que Él quiso ser igual a Dios. Y Él se quiso acercar a la creación de Dios, rompiendo así los lineamientos del Señor. Él quería acercarse a la humanidad para hacer fracasar a los hijos, las criaturas del Señor, de Dios, poniéndolo igual en la condición que Él estaba. A menudo nos relacionamos con personas quienes pueden ser amigos, familiares o quizá compañeros de trabajos o de estudio, quienes nos incitan y nos involucran y nos envuelven en algún tipo de tentación. Al igualmente, así como Eva se tuvo que enfrentar a esta serpiente, esa serpiente provocándole a ella una debilidad con esa tentación de comer ese fruto. Ese fruto no era, la gente lo pone como que si fuera una manzana. La palabra del Señor no dice qué fruta era. No nos imaginamos algo así tan precioso como una manzana, que a la vista puede traer deseo de alcanzarlo, pero realmente no sabemos qué tipo de fruta era o qué fruta era. Dominicano, al fin nosotros podemos decir que era el aguacate, pero realmente creo que no es el aguacate. Vamos a ver algunos detalles que debemos de cuidar, detalles y cosas que tenemos con nosotros, que son cosas personales propias del ser humano, nuestra, que debemos de cuidar, que Eva descuidó. A lo mejor ya usted ha escuchado anteriormente acerca de esto, pero cada día Dios tiene algo nuevo para nosotros. Podemos leer la Biblia varias veces, 2, 3 veces completa, y cada vez que la leemos encontramos algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo para nosotros de parte de Dios. Cuando nos relacionamos con personas y nos envolvemos, o tal vez nos envolvemos en ciertas situaciones donde se cuestiona la autoridad y el respeto a la persona de Dios, y su poder está en juego delante de una multitud donde nosotros estamos siendo cuestionados de la lealtad a Dios y de todo esto, y entonces nos provocan algún tipo de tentación. Algo tiene que generar una alerta en nosotros, una alarma. Si estamos dentro de un grupo, lo que quiero decir, donde ese grupo de personas están cuestionando o quizás hablando mal del Señor, usted tiene que saber cómo usted se para. Satanás en esta ocasión está contradiciendo a nuestro Dios. Eva, la cual fue la primera mujer, empezó a escuchar lo que la serpiente dijo, lo cual no era nada bueno delante de Dios. Estaba hablando mal del Señor. Estaba hablando mal. Mire, si yo estoy en un lugar y alguien pretende hablar mal de mi mamá o de mi papá, yo no voy a reaccionar bien.
¿cómo más debo de reaccionar cuando escucho que alguien me quiere poner en contra de mi Dios? ¿Cómo puedo yo reaccionar a esto? Pues debo de cuidar varios puntos, varias cosas que Eva descuidó. Vemos en nuestro pasaje, en el primer versículo dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, dice allí, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. El punto que quiero que vea, la partecita que quiero que vea es que donde dice, la cual dijo a la mujer. ¿Qué pasó aquí? Significa que la mujer prestó su atención a la serpiente. La mujer se detuvo y escuchó. Pues algo que tenemos que tener en cuenta, que debemos de cuidar, hermanos. Eso es para ustedes, eso es para mí, eso es para cada criatura, cada hijo de Dios. Debemos de cuidar lo que escuchamos. Esta señora Eva estaba ya teniendo una conversación con Satanás, representado como una serpiente. Esta parte debemos de cuidarla. ¿Qué nosotros escuchamos? En este pasaje podemos ver cómo la serpiente se pone amistosa con la mujer. Empieza a hablarle dulce. Usted sabe que uno hay hombres, uno como hombre, para tratar de enamorar a su esposa o a la persona que quiere que sea su esposa, uno empieza a hablarle cositas dulces y la mujer empieza a escuchar y empieza a ilusionarse con lo que está escuchando. Esa es una debilidad de la mujer. Creo que esa es una cualidad de la mujer, siendo una mujer, que alguien venga y se ponga a hablarle al oído y a decirle, puede ser que la enamore rápido. Pero este cuidado debemos de tenerlo. El cuidar de nuestros oídos, cuidando nosotros lo que podemos escuchar. Satanás, representado como una serpiente, desde que empieza a hablar, lo hace contradiciendo a nuestro Dios, retando la autoridad que él da. Mira cómo dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde que empieza a hablar, es hablando en contra de Dios. Hermanos, cada cosa que nos pueda alejar de Dios, debemos de rechazarla. Cada cosa que llegue a nuestro oído, que es en contra de nuestro Señor, debemos de ignorarla, de no hacerle caso. Cuando Eva pecó, cuando Eva aceptó desobedecer a Dios, fue cuando ella escuchó la voz de la serpiente. Satanás empieza a crearle dudas a Eva. Él empieza a decirle y a cuestionar lo que ya Dios les había dicho a Adán y a ella. Y empieza a querer ponerle dudas en su mente y en su corazón. La orden directa de Dios, él la desafió frente a Eva. Mire lo importante que es escuchar. Ese acto de usted prestar ese sentido que Dios le ha colocado a usted para escuchar y poner atención a algo. Mire que dice la Biblia en Romanos 10:17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, el oír, el escuchar, es parte de la obra para la salvación. ¿Me sigue? Si yo escucho la palabra de Dios, no es que soy salvo, pero ese es el inicio. Yo tengo que escuchar. Igualmente en lengua de señas, usted se comunica con una persona, la persona recibe lo que usted le está diciendo. Y te digo que esa es parte de la obra de la salvación, escuchar. Sin duda alguna, algunos
sin duda alguna, lo que escuchamos repetidamente lo reflejamos en la conducta. Yo sé que muchos de ustedes me están apoyando con esto y estamos conscientes que es así. Es así. Lo que nosotros escuchamos muy a menudo, repetidamente, nos convertimos en hacedor de aquello que estamos escuchando. Por ejemplo, si estamos escuchando cosas que contengan mucha violencia o algún tipo de violencia, hay mucha probabilidad de que terminemos haciendo esto. Tengo a alguien que es muy cercano a mí, como familia mía, que cuando niño le encantaban los Power Rangers. Cuando niño. Y era tanto con eso, tanto que brincaba para acá y brincaba para allá. Él quería ser igual que los Power Rangers. Y era todo, y cantaba las canciones y se las sabía, y se sabía el tonito de alfa. Y todo, y ponía la voz como cualquiera de ellos. Un día él estaba brincando y tirando una patada que se cayó y se rompió un pie. Hoy en día él no camina bien. Eso él tenía quizá algunos 7 años. 6, 7 años. Hoy en día no camina bien. Tuvo esa consecuencia. Eso es algo infantil, pero realmente lo llevamos a la realidad y lo aplicamos a nuestras vidas y nos damos cuenta que lo que escuchamos puede ser parte de nuestra vida. A veces nos convertimos en hacedores de aquello que consumimos. Podemos ser un producto de lo que consumimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que comemos. Venimos siendo ese resultado. Un hogar cuando el padre es muy descuidado y el padre no se preocupa por los hijos. El padre va a la discoteca y viene a su casa sin dinero y borracho y quiere golpear a su esposa. Los hijos no siempre salen así, porque me consta, yo he visto muchos casos donde el hijo dice y decide cambiar, pero el ejemplo está. Y vivimos por un ejemplo. Vivimos nosotros por un ejemplo. Pero fíjate, algo que quiero que veamos. Tanto la música como los consejos de personas que no son temerosas de Dios, en cuanto a los consejos, por ejemplo, la Biblia habla. Pero tanto la música como los consejos de las personas que no son temerosas de Dios, hermano mío, alejan a uno del Señor. Hacen caer en la tentación. Inician un proceso de ser tentado. Por ejemplo, la Biblia dice en Salmo 1:1, precioso versículo, muy conocido. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, a veces tenemos amigos quienes son astutos, quienes saben manejarse en el mundo, que saben cómo se mueve allí, cómo se mueve acá, cómo uno puede resolver algunas ciertas cosas, y no necesariamente están con Dios. Tenemos esa compañía y lo seguimos, lo perseguimos y nos dejamos llevar por ellos. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Tenemos que cuidar mucho cuando alguien viene a nosotros y nos quiere dar un consejo. La Biblia es nuestro consejera. ¿Quién la puede administrar? Bueno, tenemos al pastor. Dios lo ha puesto allí en nuestros pastores. Yo siempre hablo con el pastor José Ramón. Él siempre compartiendo conmigo, yo aprendo muchísimo. Y ya me aconseja si yo pedirle consejo. ¿Pero quién es? El pastor. Yo he hablado con el pastor Ronnie. Y el pastor, hablando solamente, yo puedo aprender. ¿Por qué? Estoy escuchando. ¿Pero estoy escuchando qué cosa? La palabra del Señor. La palabra del Señor. La Biblia cuenta una historia real de un hijo de David.
La Biblia enseña. Vamos a hablar bien breve acerca de esto, pero es bueno que sepamos. Si usted nunca lo ha leído, le animo que abra su Biblia allí y que lo complete ese pasaje. Es una historia preciosa y lamentable. Según de Samuel 13:3 al 5 dice la palabra del Señor allí. Dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era muy astuto. Fíjate que podemos comparar esta parte aquí con la parte de Génesis, donde dice que la serpiente era más astuta, era muy astuta, más que todos los animales del huerto. Y dice la Biblia, y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, fue inmediatamente que le respondió, le dijo, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Se enamoró de su hermana. Eso dice allí que yo amo, pero realmente él no amaba a ella, él sentía algún tipo de lujuria. Dice, mi hermano, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama. ¿Y qué dice allí? Finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Si usted puede leer el pasaje luego, pero resumiéndolo, él al final hace lo que ese amigo astuto, que no es sabio, hay una diferencia entre astuto y sabio. Él es astuto y le dio ese consejo a su amigo. ¿Tú sabes qué hizo el amigo? Lo obedeció. Y al final la historia se torna triste. Le hace daño a su hermana. Y no solamente eso, sino que él mismo queda mal con todos, porque dentro de la familia suceden cosas como estas. Tú sabes, tienes que tener cuenta a quién escuchas. Esto es importante. Nos convertimos en lo que escuchamos. Si estamos escuchando esa música mala, hermanos, esa música perversa, esa música que insta a hacer las cosas malas, a la violencia y al maltrato, debemos de alejarnos de eso. Primero podemos ver de que ella escuchó rápidamente. En el primer versículo vemos que ella escuchó a Satanás, que ella se detuvo a escuchar. Pero no solamente eso, sino que también le habló. Ella le habló. Ya estaban en una conversación muy amena. Estaban en una conversación donde él hablaba y ella respondía. Dice la palabra de Dios, y la mujer respondió a la serpiente. Entonces, pero mira lo que dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Dice más, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa parte donde dice ni le tocaréis, no veo que Dios le dijo eso. Ella quizá lo alteró un poquito allí diciendo que Dios dijo eso, pero eso es, Dios no quería ni que le tocara, obviamente. Dios no quería que comiera de él, que lo mirara, no, Dios no quería esto. Debemos de cuidar lo que hablamos. Si algo nos define como buenos cristianos o como malos cristianos, sin duda alguna es nuestra manera de hablar, hermanos. Una vez yo estuve llamando a una persona la cual yo quería traer a la iglesia, y le llamé
y ellos son de un sector muy, muy peligroso. Y yo le llamé por teléfono y me contestó su esposa. Y yo le hablé con un respeto y ella le dijo a su esposo: wow, pero qué, no sé quién te llamó, porque hubo alguien que te llamó preguntando por ti y me habló con tanto respeto. Eso al final él me lo estaba diciendo a mí. Tú sabes que todos, usted, yo, todos debemos de tener cuidado en la manera en que nosotros hablamos. A veces la juventud, y todos, no solamente la juventud, pero especialmente la juventud de hoy en día, de ahora, adoptan un vocabulario queriendo imitar a algunas personas del medio. Las frases que salen, que son populares, que usted sabe, que a veces se le pegan a uno solamente porque se vuelven parte del vocablo dominicano y del mundo. Empezamos a escucharla y empezamos a mencionarla y a decirla, y realmente ni sabemos los significados de ellas. Tenemos que tener cuenta en cómo hablamos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Dios sabe que Él está dentro de tu corazón y Él tiene que manifestarse. Tú tienes que permitir que Él se manifieste. Pero cuando hablamos, nuestro hablar tiene que glorificar al nombre del Señor. Usted y yo debemos de cuidar la manera en que hablamos. Yo no sé cómo usted se expresa con los demás, con los amigos en la intimidad, con su esposa, con sus hijos, cómo usted dice en secreto, cómo usted se refiere en secreto acerca de su jefe. Yo he tenido personas que yo he tenido que decirle: mejor no me hable. Si tú me vas a hablar de tal persona, no me hable. Porque me han dicho: fulano así, fulano es malo, fulano... No, un momento. Usted tiene que brillar de una forma distinta. Mira que dice la palabra de Dios en Efesios 5:19. Dice allí: hablando entre vosotros. Mira qué cosa. Habla acerca de... Menciona la palabra hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ve cómo relaciona los cánticos, las canciones, las alabanzas con el hablar. Pero al final dice cánticos espirituales. O sea, lo que usted y yo tenemos que tener en nuestro vocabulario es cosas espirituales. No significa que yo no me puedo juntar con el hermano Néstor y hablar de carro, o con el hermano César y hablar de pelota, o no me puedo juntar con el hermano Gustavo y hablar, como él es pianista, pero podemos hablar de béisbol. Sí, claro que sí, pero no es verdad que es una buena conversación cuando yo me siento a hablar con mi hermano de vehículo y empezamos a sentarnos a hablar de vehículo, cosas que no son malas, y empezamos a tomar alcohol y ponernos borrachos. Ahí hay algo malo. Las conversaciones nuestras pueden ser de cualquier cosa. Yo sé que a Dios le agrada vernos contentos, pero debemos de tener buenas conversaciones. Si la conversación no glorifica a Dios, y piénsalo siempre, hermano, piensa siempre: ¿esta conversación glorifica a Dios? Debemos de utilizar nuestra boca para glorificar a Dios y bien exaltar su nombre. Una persona puede escucharte y ser salvo por tu manera de hablar. O sea, llegar a los pies de Cristo por tu manera de expresarte y de hablar. Hermano, es importante saber escuchar y escuchar lo bueno, saber elegir lo que vas a escuchar. A un bebé, cuando usted le coloca en el vientre una música que sea agradable, suave, que tenga un buen significado, el niño se desarrolla distinto. Eso es escuchar. También con lo que hablamos.
también tenemos de cuidarnos con lo que vemos. Con lo que vemos. Qué importante es lo que podemos ver nosotros. La Biblia dice en el último versículo, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es una mentira. Satanás, después que entabló la conversación con ella, después que él la convenció, que le creó esa duda acerca de lo maravilloso que es Dios, porque Dios fue que puso su poder allí y dijo: haz esto, no hagas esto. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, excepto tal cosa. Entonces Satanás puso la duda en ella, y luego que ella le respondió y empezaron a hablar, inmediatamente ella se fue del lado de la serpiente, se dejó convencer. Cuando vio la mujer el árbol y ella se enfocó en esto, en verlo. Hermanos míos, tenemos que tener cuidado con lo que vemos. La Biblia dice en Salmo 101:3, dice: no pondré delante de mis ojos cosas injustas. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cuide lo que usted ve. Debe de tener en cuenta que, por ejemplo, la palabra del Señor, mientras más cerca esté de nosotros este libro precioso, más lejos estamos de las cosas que nos hacen pecar. Trate de acercarse a Dios, hermanos míos. No nos envolvamos en las acechanzas del maligno, sino que caminemos cerca de Dios. Escuchar la cosa correcta, esa música mala. Hay música con el nombre de cristiana que sabemos que no es espiritual. Lo que hablamos, lo que observamos, tenemos que cuidar cada una de estas cosas. La Biblia dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no podemos, algo que quiero que usted sepa, no podemos solos. La música nos va a llevar y nos va a encantar el sonido y todo, y a veces esas palabras feas que ritman queremos escucharlas. A veces queremos hablar cosas que no son correctas. A veces queremos ver cosas que son incorrectas, pero con la ayuda de Dios, no enfrente a Satanás. Con la ayuda de Dios, agárrate de él y resistir al diablo. Sabe que Satanás te va a atacar, pero no deje. Párate firme, busca el rostro de Dios y camina delante de él. Satanás huirá cuando ve que no tiene fuerza contra ti, contra Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amante Dios, Padre amado, gracias Señor por permitirnos, Padre amado, llegar hasta acá. Ayúdenos, Señor, a nosotros tener un corazón dispuesto a escuchar las cosas correctas, Señor, a hablar las cosas que son tuyas, Señor, y también a ver cosas que sean agradables ante ti, Señor Dios. Gracias por todo, en el dulce nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.